Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Les doy la bienvenida hoy a un nuevo episodio de Impresiones sobre Jazz, ese podcast y videocast en el que hablamos acerca del jazz que a mí más me interesa y que quiero compartir con ustedes. Y hoy tenemos por segunda vez en el canal, y eso que hace 2 años que no se pasa por aquí, pero tenemos por segunda vez en el canal a un divulgador en radio y prensa escrita sobre jazz, en aquellos recordados cuadernos de jazz, promotor de conciertos, de festivales, ha viajado con grandes del jazz, uno de ellos, uno de mis favoritos, que es Johnny Griffin. Trabaja con la Fundación Cifu Jazz para preservar el legado jazzístico de su gran amigo, el fallecido pero venerado y recordado Juan Claudio Cifuentes Cifu para los amigos, y además ha escrito recientemente el prólogo de la edición de Alianza Editorial de El Gran Jazz, este grandísimo, por muchas razones, libro de Juan Claudio Cifuentes que ya he comentado en el canal y que va a ser el núcleo fundamental de nuestra conversación de hoy. Está en Valladolid y se une a nosotros a través de esta llamada cibernética. Mario Benso, Mario, bienvenido de nuevo al programa, bienvenido a Impresiones sobre Jazz. ¿Qué tal? Un placer enorme estar aquí otra vez con vosotros y contigo particular. Oye, es increíble que hayan pasado 2 años desde la última vez que has estado por aquí. Sí, 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 es verdad. Yo creí que había sido menos tiempo, pero ya es que yo creo que he empezado a perder ya la noción del tiempo. Pero bueno, hay una razón muy, muy importante que es este libro que el año pasado, en el verano pasado, cuando yo estuve en Vigo, pues lo encontré en una librería y decidí no comprarlo por lo voluminoso que era, decidí después pedirlo desde aquí, desde los Estados Unidos, y me ha llegado pues hace unas semanas y lo he ido leyendo, picoteando de un sitio a otro. Me parece un libro interesantísimo y es realmente o contiene el legado escrito más voluminoso de Juan Claudio Cifuentes. Conocemos a Juan Claudio Cifuentes, por supuesto, por sus programas de televisión, de radio, por su incansable divulgación del jazz, pero la verdad es que en comparación con su trabajo en las ondas, escribió bastante poco. ¿Hay alguna manera de explicar esto? Es decir, ¿por qué el legado de Cifu escrito es menos voluminoso? Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con su tipo de actividad. Quiero decir, no es que Cifu tuviera poca afición por escribir o que no le gustara escribir o que no se le diera bien, simplemente que es que lo suyo era la radio y luego posteriormente la televisión. Hay otros divulgadores que se han centrado más en la prensa escrita o en la divulgación escrita y tienen mayor cantidad de textos, pero en el caso de Cifu básicamente era porque él era un hombre de radio y dedicaba la mayor parte del tiempo a eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, poder recuperar toda esta cantidad de texto que él realizó para esta enciclopedia en su día, pues es una noticia que creo para los aficionados y para la gente que seguía Cifu, pues muy, muy buena noticia, desde luego. Bueno, a mí me alegró enormemente por haber seguido a Cifu durante muchísimos años y también porque llena lo que es un cierto vacío en cuanto a enciclopedias sobre jazz escritas originalmente en español, porque mucho de lo que existe es traducción de algo escrito en Francia o en los Estados Unidos o en algún otro lugar. Y además esto, el Gran Jazz, que ahora publica Alianza Editorial en formato de libro, como tú decías, pues originalmente tiene una historia, bueno, bastante interesante y bastante larga porque hay que retrotraerse a los años 90, cuando, bueno, tenían incluso más que ahora bastante éxito estas colecciones con fascículos y discos que se podían conseguir en los kioscos, pues Jazz Time, por ejemplo, aquella Blue Note Collection, por ejemplo, y esto, este libro, El Gran Jazz, realmente, Mario, se inicia en los años 90 como una de estas enciclopedias por fascículos, ¿no? Sí, de hecho, tienes razón, han sido frecuentes hasta hace muy poco. Yo no sé si incluso todavía últimamente ha aparecido alguna. Además, yo recuerdo incluso una en los años 80, aquella famosa enciclopedia de Sarpe, no sé si te acuerdas, Ujú, ujú. que a nivel de texto era bastante floja, tenía unas cosas un tanto, de hecho se hizo famosa por sus erratas, pero bueno, cuando salió el Gran Jazz, evidentemente, y teniendo en cuenta que detrás estaba Cifu a la hora de realizar toda la labor textual, pues el cambio fue bastante significativo.
y en su día es una enciclopedia que yo creo que funcionó muy bien y muchos aficionados la hicieron de principio a fin. Pero claro, van pasando los años y al final, pues recuperarla de esta manera, pues siempre es algo llamativo, pero muy interesante. ¿Tú recuerdas, Mario, hablaste con Juan Claudio Cifuentes sobre cómo fue la génesis de esa colección en su momento? Es decir, cómo surgió el proyecto. Pues la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Porque fue ya hace tanto tiempo, supongo que como nos veíamos con bastante frecuencia en conciertos y en festivales, supongo que sí que me haría algún comentario al respecto, pero si hubo alguna charla yo no lo recuerdo, pero sí que las circunstancias son bastante conocidas. Él recibió un encargo por lo que era Ediciones El Prado en ese momento, que es una editorial que ya no existe, pero bueno, su catálogo ha pasado a Alianza Editorial. Y bueno, le encomendaron hacer un trabajo sobre jazz muy concienzudo, con selección de material, con los textos, etcétera, etcétera. Y él se puso al trabajo pues con el entusiasmo que le caracterizaba siempre para este tipo de cosas, ¿no? Se fijaron unos plazos. El problema que hubo ahí es que Cifu tuvo en esos momentos un pequeño problema de salud y todos los meses tenía que dedicar unos días, unos 10 días al mes, tenía que estar recluido en el hospital y literalmente no podía hacer nada, lo cual conociéndole supongo que para él sería un sufrimiento casi mayor que la enfermedad en sí misma. Entonces, para poder cumplir con los compromisos respecto a plazos y demás con la editorial, pues tuvo que acudir a una serie de amigos y compañeros, pues desde Carlos González, que había sido compañero suyo en televisión, Jorge García, Federico García Ray, Federico González, Carlos Sampaio, en fin, algunos de los mejores escritores y divulgadores, todos ellos muy buenos amigos de Cifu, que le ayudaron en la redacción de algunos de los capítulos de la obra. Él, por supuesto, coordinó todo y al final consiguió que el encargo se hiciera a tiempo y la obra se pudiera publicar en los plazos previstos. A mí, visto la cantidad de material y todo el trabajo que hay detrás, me parece casi heroico que lo consiguiera hacer en tan poco tiempo. Bueno, hablando con el escritor catalán Jordi Sierra y Fabra, que es buen amigo de mi padre, él hizo Ujú. algo semejante en cuanto al rock, una enciclopedia Sí, sobre sí, el sí, rock sí, sí. muy conocida, pero la escribió solamente él. La intención original era que Cifu escribiese absolutamente todo. Sí, sí, de hecho la mayor parte de los textos son suyos, pero ya digo que hubo que acudir a esa situación de excepcionalidad debido a los problemas de salud que él tuvo, pero vamos, además si tú lees el libro ves claramente, Cifu está omnipresente en todas partes y él tenía esa forma de contar las cosas tan dicharachera, tan del día a día eh, lo identificas, es una obra que respira Cifu por todas partes y está hecha, yo creo que con muchísimo rigor. Cualquiera que haya trabajado en un proyecto de estas características sabe que uno de los principales problemas que hay es que muchas veces no puedes contar con el material de audio que tú quisieras. Ujú. Estoy seguro que si Cifu o cualquiera pudiera haber elegido al 100% todo el material que se hubiera publicado en esa o en cualquier otra enciclopedia, a lo mejor hubiera incluido cosas que no estaban ahí y otras y al revés. Es lo que pasó, por ejemplo, con Sarpe y otras colecciones que tuvieron que tirar literalmente de lo que había, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimo mérito el criterio a la hora de seleccionar el material y de darle una forma, estructurándolo en estilos, en épocas, con capítulos muy concretos, con biografía, con impresiones personales, con esa discografía elaborada con tanto conocimiento. En fin, es un curro realmente importante. Por eso que comentas, a mí en general de ese tipo de colecciones de kiosco, lo que más me interesa precisamente es el material escrito, son los Mm, fascículos, porque son lo que después se convierte en el libro, en la enciclopedia o en los volúmenes de enciclopedia que uno saca de la colección, además de, por supuesto, grabaciones, pero es cierto que las grabaciones dependen mucho de cuestiones de derechos, de lo que esté en los exactamente. catálogos y que se pueda conseguir. Si tú solo dispones del catálogo de un sello en concreto y te dicen que tienes que hacer una historia del jazz,
es complicado porque lógicamente tienes esas grabaciones y no tienes otras. Hay algunas colecciones que incluso tuvieron que tirar de grabaciones que eran grabaciones pirata, Ujú, bootlegs, ujú. ¿sabes? Entonces, bueno, esto es lo que complica, lo que hace más complicado todavía estos trabajos. Por eso los textos tienen un valor muy esencial, muy importante, porque ahí sí que no hay trampa ni cartón. Y ahí es donde se ve claramente que hay una persona detrás que sabe de qué está escribiendo. ¿Tienes idea, Mario, de algunas de las fuentes que utilizó Juan Claudio para escribir sus textos? Supongo que no tiraría solamente de memoria o de sus Mm, gustos personales, sino que haría mm. una investigación. ¿Tienes idea de algunas de las fuentes o no? Lógicamente, como todo el mundo, él tenía, cuando yo llegué a su casa y empezamos a recopilar todo el material que había ahí, pues evidentemente tenía muchísimos libros, muchísimas revistas. Aparte de lo que tú has dicho, un memorión realmente es Ujú. espectacular, porque cualquiera que haya charlado con Cifu, sabía perfectamente, digo, este hombre, madre mía, es que es increíble. Ahora que uno ya ha superado la frontera de los 60 y empieza a tener dificultades para acordarse de cosas más, las más elementales, para mí tiene todavía mucho más mérito. Pero sí, evidentemente él, como cualquiera que nos dediquemos en alguna de nuestras facetas a la investigación, en este caso del jazz, pues tenemos que tirar lógicamente de la información. Hay que recordar que en aquella época no existía prácticamente Internet, con lo cual aquello se hacía básicamente en base a libros y publicaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos la ventaja de que podemos acudir a la red y conseguir información que en aquel momento probablemente a lo mejor no podías acceder a ella o tardabas meses o incluso años en poder llegar, ¿no? Todo esto son factores que hacen todavía más meritorio este tipo de trabajos, en mi opinión. Sí, por supuesto. Y yo recuerdo que en los años 90, pues yo empecé a hacer algunos programas de radio, algunos de jazz y otros no, pero yo tenía la gran suerte, no había internet, claro, prácticamente, como dices, pero yo tenía la gran suerte de que mi padre tenía una discoteca y tiene una discoteca impresionante y muchísimos libros, sobre todo sobre música, que eran mi internet realmente para la preparación de Sí, esos sí. programas. ¿Tú de alguna manera en ese proyecto original de la enciclopedia por fascículos, ¿estuviste de alguna manera metido en ese proyecto o simplemente hablabas No, con no, no. Cifu de vez en cuando? No. Yo en aquella época, en el año 95, estaba, bueno, se colaboraba intensamente con Cuadernos de Jazz y sobre todo en esa época estaba empezando a viajar bastante con músicos, es cuando empecé a trabajar más o menos hacia esa época. Y luego también tenía mucho trabajo en el club, aquí en Valladolid, en el Café España, teníamos muchísimas actuaciones. Entonces, seguí la información sobre el proyecto y, por supuesto, cuando salió y todo eso, pero concretamente vinculado al trabajo. No. Ujú. ¿Recuerdas la acogida que tuvo la colección? Porque yo recuerdo que mi padre no hizo específicamente esa colección, sí la de Blue Note Collection, y ahí yo pues Mm. entré en contacto por primera vez en serio con el catálogo de Blue Note, aunque había otros discos que eran de Capitol, como el Sinatra Swinging Session, por ejemplo, y cosas así, pero ¿recuerdas la acogida que tuvo? ¿Tuvo que reeditarse de alguna manera o Yo creo que fue cómo fue? bastante buena. Yo creo que fue bastante buena. Y sobre todo pienso que, bueno, el hecho de estar Cifu detrás, pues creo que también contribuyó mucho, porque Ujú, Cifu, pues claro, tenía esa carga de popularidad y de gente que estaba detrás. Y bueno, yo creo que la prueba más evidente de que aquello funcionó bastante bien es que la gente sigue recordándola y que incluso una editorial te plantee un tema como este, ¿no? Eso quiere decir que aquello no es algo que cayera en el olvido y que quedara ahí enterrado para siempre, ¿no? pues entonces pasamos a unas cuantas décadas más adelante, más cerca del momento actual. Y bueno, decías que el catálogo de ediciones del Prado ha pasado a Alianza, entonces evidentemente en cuestiones de derechos y del texto y tal y cual es evidente por qué es Alianza Editorial quien está publicando este libro en estos momentos, pero Sí, sí, hablemos mire, sí, sí, pero sí, es hablemos un eso, poco sí. de cómo surgió este proyecto, la idea de convertir esa Mm. enciclopedia en este librazo que aquí tengo en mis manos, que es el Gran Jazz. Bueno, pues hubo una llamada por parte de Alianza Editorial a la familia, y a la asociación, a Cifuyás,
en la que se nos comentaba la posibilidad de hacer este trabajo de recuperación. Hicimos una reunión, hablamos un poco del tema, se planteó obviamente la cuestión de los derechos, de la autoría. Lo único que complicó un poco el tema fue lo que te he comentado previamente de la participación de otras personas, porque aunque en la obra se especificaba claramente que habían participado, no se sabía exactamente qué capítulos en concreto. Se sabía que no eran muchos, pero bueno, que había capítulos en los que habían participado otras personas. Entonces nos pareció de justicia lógica tratar de ver exactamente quién había hecho quién, y sobre todo tener en cuenta también que aunque legalmente el tema de los derechos estaba bastante claro, si eso podía suponer cualquier tipo de impedimento a la hora de hacer la obra, ¿no? El problema es que de aquellas personas, por desgracia, ya no solamente Cifu, sino también varios de ellos ya no están con nosotros. Entonces prácticamente solo pudimos hablar con Sir Charles, con Carlos González y con Jorge García, porque Carlos Ampayo, nuestra información es que está viviendo en Argentina, pero yo intenté contactar con él de diversas maneras, fue bastante difícil. Bueno, al final el tema se pudo arreglar de buena manera y bueno, pues salimos adelante con la cuestión, pero el principal reto sobre todo era que aquella obra había que darle una forma de libro. Ujú, Es decir, estamos hablando de unos textos que estaban pensados para lo que era propiamente una enciclopedia. Y la lógica de las enciclopedias no tiene nada que ver con las de un libro. Los fascículos están ordenados de otra manera, los textos son más cortos, están metidos en cajas, hay pequeñas llamadas a otros sitios, pequeños enlaces que van a un lado y otro. Entonces había que hacer básicamente una criba del material para conseguir adaptarlo a un formato libro que fuera, bueno, como se dice por ahí, comprehensive, ¿no? Que abarcara un poquito las cosas de una manera coherente. Entonces yo creo que vimos claramente que lo mejor era utilizar ese formato de lo que era la biografía del músico, luego ese artículo que normalmente era tremendamente personal, en el que Cifo hablaba de anécdotas o de vivencias o de circunstancias de los músicos, y luego una tercera parte dentro de cada capítulo dedicada a la discografía específica selecta de ese artista. Eso nos pareció que era lo más lógico. Aún eso eliminaba muchos otros textos que consideramos que eran simplemente secundarios, que tenían una lógica diferente, pero aún así salió una cantidad de material importante. Son, si no recuerdo mal, casi 800 páginas, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es que realmente en algún momento, incluso desde la editorial, se planteó la posibilidad de poder, por ejemplo, la discografía dejarla aparte, ¿eh? Entre otras cosas también por los lógicos problemas de actualización. Pero es que, claro, yo les dije, mira, si vosotros veis la discografía que hacía Cifu, los comentarios que ponía, es que él estaba ahí detrás de cada cosa, ujú. es que le veías claramente. Cuando hablaba de tal disco, estabas escuchándole a él. Entonces me parece muy difícil poder, no es el típico texto un poco impersonal que se limita simplemente a aportar una información. Había mucho cifu también en los comentarios de la discografía. Con lo cual ellos se dieron cuenta de que efectivamente tenía que ser así y decidimos incorporarlos también a fuer de saber que aquello se nos iba a disparar un poco en cuanto a tamaño, pero como hemos hablado tú y yo antes, los jazzeros estamos acostumbrados a los tochos. Yo me he leído tochos de jazz de muchísimas páginas y la verdad es que como te los lees con tantas ganas y yo recuerdo que cuando conseguí el Jazz Book de Jochen Berendt, Ujú. es un tocho también importante, ¿eh? Sinceramente, mi padre ya no está, puede ser testigo porque me lo dijo, pero tío, llevas todo el día. Y digo, es que me he leído el libro en un día entero. Me puse por la mañana y a las 12 de la noche me había leído el Jazz Book entero, que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, en fin, que la cuestión es que el trabajo de criba fue importante y sobre todo marcarse también un plazo decir, bueno, esto tiene que estar terminado en X meses. Mm. Ahí es donde tuvimos que ponernos las pilas, especialmente yo, claro, porque era el que tenía que aportar esa labor de actualización. Y
Me pegué unas buenas palizas, pero gracias a la comprensión de la editorial, gracias a la colaboración también de la familia en todo lo que hiciera falta, pues para mí no supuso un engorro, sino más bien todo lo contrario. Un trabajo que tomé con muchísimo cariño y además con mucho respeto. Es decir, se trataba de actualizar, no de modificar nada, no de cambiar opiniones o de decir, no, esto lo quito, esto no, no, no. Yo simplemente, si estamos hablando de un músico que ya ha fallecido, pues se especificaba el fallecimiento y en las reseñas de los discos, pues lo que era actualización en 1995, pues ahora introducir las nuevas ediciones, los cambios, las reediciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues adelante con ello. Y yo creo que además, aún siendo un libro evidentemente muy grande y además sin santos, como se dice en estos casos, ¿no? Creo que se lee muy bien. Sí, Es un sí. libro que se lee muy bien porque está muy compartimentado. Hay muchos capítulos, dentro de los capítulos hay distintas pequeñas secciones. Entonces, es un poco como el Quijote, no hace falta que te lo traes en un día, sino que puedes ir leyendo, pues ahora voy a ver un poco lo que es más clásico, hoy me voy a leer el capítulo de Bill Evans, o Claro. la semana que viene me voy a leer esto y tal. Y en ese sentido creo que se hace muy legible. Creo que yo estoy muy contento. Probablemente me hubiera gustado también que se hubiera incorporado un índice onomástico, que Ujú. en Sí. este tipo de obras creo que es muy importante, pero bueno, la verdad es que al final salió así, pero creo que es para sentirse orgulloso del trabajo que hay Sí, sí, detrás. desde luego. De hecho, a mí me encantó nada más recibirlo, porque además me gusta la idea de que el libro está organizado de una manera, por así decirlo, cronológica, desde los inicios del jazz hasta el jazz modal y el hard pop. Y claro, eso hace que uno pueda acercarse a diversos capítulos dependiendo de lo que esté escuchando o de lo que esté o en lo que esté metido en ciertos momentos, ¿no? Si en estos momentos estoy hablando o estoy escuchando un disco de Bill Evans, pues leo el artículo de Bill Evans. Si estoy haciendo una pequeña investigación sobre Count Basie o sobre Duke Ellington o lo que sea, ¿no? Pues voy a ese capítulo. Entonces, es un libro que, como dices, no hay que leer de principio a fin, aunque se podría leer de principio a fin como si fuese una Sí, sí, especie de sí, por historia del supuesto. jazz a través de sus músicos más importantes. Pero claro, te permite ir saltando de un capítulo a otro sin necesidad de que haya una solución de continuidad, ¿no? Sí, es cierto, como tú bien dices, que la obra tiene un arco temporal. Mm. Es decir, yo ahí, como no estaba presente en el momento de la toma de decisiones, no sé exactamente por qué, pero lo cierto es que la enciclopedia concluye básicamente con lo que es la época del hard bop, con lo cual no hay referencia, y eso es algo que probablemente, pues, a lo mejor, pues podíamos echar de menos algunos, a otros estilos más modernos, el free jazz, a la fusión, etcétera, etcétera. Pero bueno, son criterios a la hora de elaborar una obra que son los que hay y punto. Pero la verdad es que, como tú dices, la lectura se hace muy, muy agradable en base por pues esa ordenación cronológica. No olvidemos además que Cifu se educó en Francia y ahí tiene muy claros lo que es la claridad, un poco la ordenación cartesiana de las cosas, y eso siempre se deja de agradecer a la hora de leer una obra de estas características. ¿Tienes idea de si el propio Cifu tuvo el máximo control sobre qué músicos elegir, qué músicos no elegir, a qué músicos dedicar capítulos, cuáles dejar fuera porque no aparezcan o algo así? ¿O hubo algún tipo de imposición por parte de la No, no, editorial? aunque ya te digo, no estaba presente en aquel momento, pero conociendo a Cifu y sabiendo las condiciones en las que trabajó, yo creo que él asumió plenamente la responsabilidad de todo lo que aparecía en esa obra y además es que se ve claramente. Ujú. Sí, sí. Hablabas del Jazz Book de Joachim Behrendt, y es muy interesante que lo menciones porque yo tenía y tengo todavía un volumen, una edición de ese libro de Behrendt en alemán y justamente lo conseguí cuando empecé a estudiar alemán en la universidad. Y si yo ahora, y entonces me apliqué a aprender alemán con más rapidez y mejor,
precisamente para poder leer ese libro en alemán. Y entonces, si yo hoy en día no hablo alemán, pero sí lo entiendo hablado y sí lo puedo leer sin prácticamente problema, tiene mucho que ver con el jazz y tiene mucho que ver con ese libro de Pérez. En general con nuestras pasiones, porque yo también, yo por ejemplo, me esforcé en aprender francés para poder leer La condición humana de Malraux en francés. Me Mm, llevó casi un año leerla, pero yo dije, esto lo tengo que leer en francés. No me pasó con el Jazz Book, pero vamos, supongo que me hubiera sucedido tres cuartas partes de lo mismo. Yo lo conseguí en una feria del libro aquí en Valladolid, mm, porque era una época aquella, finales de los 70, yo creo, principios de los 80, en que la verdad es que se editaban muy pocas cosas de jazz. mm. Había muy poquito, ¿eh? Había muy poquito. Entonces, cada vez que te encontrabas un libro sobre jazz y encima en castellano, aquello era la locura, ¿no? Te Mm. ibas, entonces yo estaba paseando por la feria del libro y de repente vi el Jazz Book y digo, "Ah", me lo compré inmediatamente, ya ni me acuerdo de cuánto me costó y bueno, pues lo devorabas. Si hubiera estado en chino, yo creo que lo hubiera hecho igual. Sí, yo recuerdo, lo que dices es muy Claro que cierto aprender porque chino hubiera sido mucho peor que aprender alemán. Bueno, sí, sin ninguna duda, por supuesto. Pero yo creo que eso que comentas de las pocas traducciones de libros sobre jazz al español es muy cierto, al menos hasta los años 90, porque yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre empezó a comprar pues alguna traducción de una biografía sobre Charlie Parker, la traducción de La rabia de vivir, el famoso libro de Methrow, y después el diccionario del jazz, ese francés que se tradujo al español. Pero más allá de eso, pues durante mucho tiempo hubo pocas cosas. No quiero decir que eso fuese lo único que había, pero había muy poca bibliografía. Y después, en los años 90, hacia mediados finales de los 90, empieza a publicarse mucho más y más traducciones de libros específicos sobre diversos músicos, algunos trabajos pues, sobre historia del jazz, como el de Ted Gioia y cosas así. Pero por eso precisamente, Mario, yo creo que una colección como el Gran Jazz, que ahora se convierte en este libro, el Gran Jazz, tenía en ese contexto todavía más importancia, porque no es solamente que estuviese escrito por alguien que sabía mucho de jazz y que además era hispanohablante, sino que venía a llenar un vacío que realmente había en la bibliografía sobre jazz en español. Y de hecho, Cifu, fíjate, además, con vuestro permiso, lo tengo aquí, lo podemos ver. No era el primer trabajo que Cifu hacía para Ujú. Ediciones El Prado, porque él había hecho este libro Efectivamente, que está aquí, Los grandes ese creadores del libro también jazz, lo tenía, que lo no es tenía un mi libro padre, sí. suyo, es un libro que él tradujo de los autores franceses y en el que incluyó alguna sección específica de jazz aquí en España, etcétera, etcétera, y fue la primera colaboración, como dice ahí, edición española de Juan Claudio Cifuentes, en una época en que, es verdad, no había muchas referencias. Hoy en día es un paraíso, porque no solamente se está editando bastantes cosas en castellano ya, sino que incluso, bueno, pues puedes acceder a Internet, a cantidad de publicaciones electrónicas. Yo he empezado a hacer una biblioteca de libros electrónicos sobre jazz que tengo que parar un momento y digo, pues que es que esto si no, no me lo voy a leer en toda la vida. Claro. Pero claro, entonces tú recuerdas aquellos tiempos en que encontrarte un libro sobre jazz era prácticamente imposible y te das cuenta, ¿no? Como en ese sentido, pues se ha mejorado mucho. Y que la gente tenga la ocasión porque claro, aquella enciclopedia la hizo mucha gente, pero hay muchos aficionados que han venido después que no la hicieron, o gente Ujú. que a lo mejor hizo tan solamente una parte o no sé qué. Entonces, poder recuperar esto y acceder otra vez a esto por unos textos que además no han perdido vigencia en lo que significa de entusiasmo, de cariño y de aprecio y de agudeza, a la hora de hablar sobre jazz, pues me parece que es un gran regalo. Me alegra que hayas sacado ese libro porque de hecho lo iba a mencionar porque ese libro lo tenía mi padre y es uno de esos libros que te comento que yo tuve la posibilidad de leer y que me ayudaba para preparar algunos programas de radio antes de que Sí, sí, llegase sí. Internet. Y bueno, hay una muy buena sección sobre el jazz en España, que eso no estaba en el Obra libro completa de original en Cifu. francés, claro, lógicamente. Sí, sí, sí. Volviendo al gran jazz y a tu enorme trabajo
que has tenido para convertir lo que era una enciclopedia por fascículos en un libro. Me gustaría saber, Mario, ya sé que lo hiciste con mucho cariño, con mucha pasión y, por supuesto, que ese tipo de sarna pues no pica demasiado, como se suele decir, ¿no? Pero, ¿en qué sentidos fue el trabajo más difícil con el que te encontraste para convertir la enciclopedia en libro? Lo más laborioso, no diría que difícil, pero lo más laborioso son las referencias discográficas. Ujú, Afortunadamente, esto hace 15 o 20 años hubiera supuesto muchísimos más meses de trabajo, ujú, que era muy complicado, ¿eh? Había que acceder a multitud de catálogos, en fin. Ahora, gracias a Dios, tenemos herramientas en Internet que nos permiten, en el caso de que esto también nos está ayudando mucho con el inventario de la colección de CIFU que estamos haciendo, ¿no? Hay herramientas en Internet que te permiten rápidamente, incluso a distancia, poder discernir, con esta referencia es esta edición. ujú, Hay que saber exactamente, conocer esas reediciones, ver si pertenecen a esa misma discográfica o ha habido un cambio de discográfica, si el material que se incluye es el mismo o no. Es un trabajo de verificación cuidadoso, que hay que hacerlo además con conocimiento, porque si no puedes caer en trampas, ujú. ¿eh? Y eso probablemente desde el punto de vista del tiempo empleado fue lo más laborioso, porque luego lo que es propiamente pues el corregir una fecha en que se ha muerto un músico y tienes que el fallecimiento se produjo en tal, etcétera, eso es de menor relieve. Pero evidentemente las referencias discográficas pues son complejas y cuestan un tiempo, ¿no? Pero vamos, que yo no lo catalogaría como algo engorroso o difícil, simplemente laborioso. Pero entonces tuvisteis que ir más allá de la discografía que el propio Cifuentes organizó, porque ahora hay muchos más discos que han podido publicarse pues desde los años 90 hasta ahora sobre muchos de estos músicos de los que aquí se habla. Sí, pero no se trataba de eso, se trataba de, si él mencionaba, por ejemplo, tal disco de, yo qué sé, de Stanley Turing, en esta edición concreta, pues ver que esa edición, que era del año 93, luego ha tenido sucesivas reediciones. Ujú, Por ejemplo, Blue Note ha podido reeditarlo otras veces en el año 2000, en el 2004, incorporando temas nuevos, o tomas alternativas que no estaban en esa versión original. Lo que sí que intenté añadir, porque sería de locos ampliar esa discografía en extremo, estaríamos todavía en ello, pero lo que sí que yo quise hacer es cuando, por ejemplo, eh, había varios discos que luego se ha publicado, por ejemplo, una caja que ha ujú, recopilado todas esas grabaciones. ujú, ¿Eh? En Cifu mencionaba 6 o 7 discos sueltos que pertenecían a una serie, y entonces yo especificaba, en 2013 Blue Note ha editado una caja de todo el trabajo de, yo qué sé, de Jimmy Smith o de ujú. Stanley Turentin para Blue Note, entonces todo esto se puede conseguir de esta manera. Ese sí que es un poco un cierto trabajo de ampliación, pero básicamente la base es que además lo que Cifu ponía en las discografías es que iba a misa, es que era lo que había que, no necesitabas poner mucho más. Pero sí, en el caso de que hubiera habido una novedad muy relevante, pues lógicamente hacerlo ver, con lo cual, lógicamente, tienes que estar también un poco al loro, de las cosas que se están publicando. Claro, o, por ejemplo el caso de discos como Bitches Brew, que ya no es solamente el disco, sino que después se publica una caja en la cual se incluyen todas las sesiones y ese Los tipo de cosas. suspiros y las broncas de Miles y Claro, eso claro. se está editando constantemente cosas y claro, del año 95 a la fecha en que estamos, pues ha habido cambios sustanciales de muchas referencias discográficas que lógicamente, claro, si tú estás dando información, estás recomendando un disco y estás poniendo una referencia que ya no existe o que ya probablemente ya no esté disponible en ningún tipo de formato de tienda, pues Ujú, entonces hay que actualizarla. claro. ¿Fue necesario hacer algún tipo de corrección a los textos de Cifuentes o ya no entrasteis en eso en absoluto? No lo digo porque hubiese errores, pero algún tipo de errata de la edición Tengo que original, reconocer que etcétera. como
tengo que reconocer que como yo soy filólogo de profesión, a veces cuando aparecía alguna coma mal puesta o alguna expresión así que yo me parecía que era errónea, tengo que reconocer que algunas comas y eso se quite. Pero es que, es que eso es una deformación que uno no puede evitar. Digo, es que esta coma no tiene por qué estar aquí, o aquí sí que tiene que haber una coma, o esta palabra es un, no sé, o es un barbarismo, yo qué sé. Pero en cuanto a lo que es propiamente el contenido en sí, líbreme Dios a mí de corregir a nadie. Y evidentemente tampoco detecté en ningún caso ningún tipo de error grave Mm. o dato que estuviera mal puesto. Yo creo que casi ni ninguna fecha, ¿eh? No lo recuerdo ahora de memoria, pero vamos, que de eso prácticamente nada. Bueno, me imaginaba que sería así, pero bueno, tenía que hacer la pregunta de todos modos porque yo también estudié filología y eso me pasa continuamente, que puede haber una falta de ortografía entre 2 millones de palabras y va a saltar de la página y lo voy a ver con mis ojos. Es algo que es de formación profesional, supongo. Sí, 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 es bastante, es una cosa que es inevitable, no puede uno. Y no tienes idea realmente de por qué la obra se cierra exactamente en esa época, ¿no? ¿Por qué se cierra con el hard bop y con el jazz modal, pero no continúa? Porque claro, estilos como la fusión, estilos como el free jazz, pues tuvieron mucho recorrido y sobre todo en los años 70, 80 y estamos hablando de una enciclopedia publicada en los años 90, ¿no? Pues exactamente no lo sé, ya que no tuve la oportunidad. Tampoco las personas que estuvieron en el comité de redacción con CIFU en aquella época están ya en activo. Yo tengo la sospecha de que fue un poco varias cosas. Por un lado, la necesidad de darle una cierta extensión que no se desmadrara Mm, excesivamente a la enciclopedia. Y por otro, pues probablemente también un poco los gustos del propio mm, Cifu, mm, ¿no? Cifu, hombre, él conocía la historia del jazz muy bien y no era un individuo cerril, no era un panacé, por decirlo así, de la historia. Pero sí que es cierto que él tenía sus gustos, como todos tenemos los nuestros, ujú, por otra parte, ¿no? Entonces, es evidente que hay determinadas corrientes del jazz, digamos, más contemporáneo, a partir de Ornette y tal, y no digamos ya el tema de la fusión de los años 70 y tal, y todo eso, pues que a él no le planteaban tanto aprecio, ¿no? Y probablemente a lo mejor pues también de alguna manera participó en la toma de decisiones pues esa actitud. Pero tampoco te lo puedo asegurar al 100%, pero yo creo que los tiros van un poco por ahí. Mario, además de eso, ¿en qué sentidos piensas que esta obra refleja esas preferencias personales de Siempre. Cifuentes? No estamos hablando de un investigador, de una, perdón por la expresión, ratilla de laboratorio que se dedica a recopilar información y la traslada en una enorme tesis doctoral de 7.000 páginas. Estamos hablando de un fanático, de un loco por el jazz, que era una persona que quería con todo su corazón esa música y para él, como creo que para la mayoría de nosotros, hablar sobre jazz tiene un componente pasional que no se puede dejar atrás. Ujú, Entonces, eso es un poco lo que marca la diferencia. Por eso te decía que muchas partes del libro eh, que se plantearon en un primer momento que podían a lo mejor quedarse fuera, digo, pero si es que esto es CIFU 100%. Yo puedo dejar fuera unos datos biográficos sobre algo que es algo secundario, pero este comentario, esta manera de entender esta determinada situación histórica o esta anécdota y tal, esto lo tienes que poner, porque el personaje está detrás y porque en el fondo esto no solamente es un libro sobre una obra editada sobre jazz, sino que también es un libro de cifras. claro. Y eso es importante no olvidarlo. A mí en ese Y por sentido eso, me alegró, por ejemplo, Mario, encontrar un capítulo sobre Glenn Miller, porque yo sé que entre muchos aficionados al jazz, pues Glenn Miller es casi como una especie de broma. Ese tipo no tocaba jazz, ese era un pastelero, tal, pero en realidad, si uno escucha las grabaciones de la orquesta de Glenn Miller, pues son tan buenas como las de cualquier big band de jazz de esa época y además tienen un contenido jazzístico muy grande, además de que pueda haber, pues por supuesto, concesiones a lo comercial y bueno, en todas las épocas
épocas pasa esto. Los ¿Y Beatles quién también no las tenían ha hecho? canciones comerciales, ¿no? Efectivamente. ¿Quién no las ha hecho? Claro, claro. ¿Eh? ¿Quién no las ha hecho? Hace poco he visto, me he encontrado en YouTube, cuando uno está a la caza de estos vídeos, a veces muy friki sobre jazz, me encontré una actuación de Duke Ellington en televisión en el año 69 o 68, no recuerdo bien, que era un show de estos de no sé qué programa en el cual interpretaba un medley de temas de los Beatles. Entonces tenías que ver a la orquesta de Ellington con unas camisas de chorreras y de cuello, tenías que ver a Johnny Hodges con una cosa de azul marino saliéndole por aquí, los tíos como si fueran del ballet de Don Nuño y tocando durante 2 o 3 minutos las melodías básicamente de los Beatles, así de una manera que claro, cualquier aficionado diría, madre mía, mira, pero si es Harry Carney, tío, si es Johnny Hodges, si son haciendo así con la chorrera saliéndole. ¿Quién no ha hecho concesiones en su vida? Entonces, bueno, es verdad que respecto a Glenn Miller siempre ha habido un cierto prejuicio porque su música se consideraba que no era propiamente jazz. Pero en el fondo, ¿quién tiene la patente de corso de las cosas? ¿Mm? Claro. ¿Y a cuántos músicos en su día se les condenó y se les dijo, no, no, es que lo que tú haces no es jazz? Pero, ¿quiénes somos nosotros para decidir lo que es jazz y lo que no es jazz? Y yo creo que en ese sentido, Cifu pues si incluyó a Glenn Miller es porque tenía muy claro que tenía que incluirlo, porque además en su orquesta había músicos de primerísimo nivel, y Efectivamente. eso no lo Claro, claro. olvidemos, ¿eh? Sí, sí. Ujú. Otra Como la cosa es de... que luego lo que tocara fuera más ligerito. Muy bien. También Bix Beiderbecke tocaba en la orquesta de Paul Wyman, que ortodoxamente tal vez no podría considerarse como jazz, ¿no? Pero ahí está. Claro, yo siempre digo, por ejemplo, que a mí me encanta Bing Crosby como cantante de jazz, pero nadie lo recuerda como Ujú. cantante de jazz, porque todo el mundo recuerda a Bing Crosby por el White Christmas y poco más, y las canciones navideñas, pero si uno escucha sus grabaciones de los años 20, 30, 40, pues ahí cambia un poco la perspectiva. Entonces, me Está gusta, clarísimo. lo que quiero decir con eso es que libros como este, pues pueden servir para cambiar un poco la perspectiva y aquellas cosas que tenemos, que damos por sentadas acerca del jazz, porque quien nos está hablando ahí es alguien que sabe mucho sobre el tema y que ha Ujú. pasado toda su vida pues investigando y sobre todo escuchando discos, que eso es lo más importante, ¿no? Mario, ¿qué supuso personalmente para ti reencontrarte con estos textos para pues, darles la forma de libro? Porque supongo que son textos que no habías leído desde hacía muchísimo tiempo. Pues sí, imagínate, además yo no sé exactamente qué hice con aunque yo la colección tengo muchos ejemplares, pero no la tengo completa. Ujú. Entonces yo no sé exactamente qué pasó con porque de hecho se planteó al principio cuando el proyecto nos dijeron, ¿tenéis vosotros la colección completa? Resulta que nosotros no tenemos. La de Cifu estaba en el ciego, que había que ir al ciego a por ella, bueno, era un lío tremendo, y yo no tenía discos en casa, pero no la tenía completa, y consulté con varios amigos míos yaceros y les pasaba exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, al final, la propia Alianza Editorial la consiguió en su integridad, se hizo un escaneo, porque claro, aquí había que trabajar a distancia. Yo no podía desplazarme a Madrid 3 o 4 días a la semana y encerrarme ahí, ¿no? Entonces, se escaneó toda la colección, ellos me enviaron los escáneres y a partir de ahí yo empecé a trabajar, elaborando los textos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues claro, para mí en muchos casos a mí recuerdo que una de las cosas que más me gustó cuando releí estos textos es ese capítulo que él siempre dedicaba a contar pequeñas anécdotas de los músicos, ¿no? Ujú. Historias que él conocía. Cifu controlaba un mogollón de historias de este tipo, porque como había estado con muchos músicos, siempre que tú estás con un músico, a mí me pasó con Griffin y con mucha gente, te cuentan infinitas historias que son alucinantes. Entonces, yo creo que eso era uno de los rasgos más característicos del Cifu escritor, ¿no? Que era capaz de trascender el tono, un cierto tono académico y darle ese puntito de vida, de hablarte un poco de cosas que son muy interesantes de saber y en ocasiones muy divertidas, que bueno, las biografías ya lo controlas un poco más, la discografía te la planteas de otra manera, pero la lectura de esos tramos de anecdotario, etcétera, etcétera, o pequeñas historias que cuentas conectadas con la vida de un artista, fue uno de los momentos donde más lo disfruté.
A mí una de las cosas que más me gustaba de Juan Claudio Cifuentes, además de pues los músicos que uno descubría en sus programas, sobre todo en los programas de radio, ¿no? Yo siempre, y creo que te lo dije la última vez que hablamos, siempre que escucho el nombre o un disco de Clark Terry, el trompetista, yo pienso en Juan Claudio Cifuentes, porque ponía continuamente a Clark Terry en su programa y yo conocí, y mi padre también, conocimos a Clark Terry gracias al programa de Cifuentes. Una de las cosas que más me gustaban de él, además de su gusto musical y los discos que ponía, era su capacidad de contar historias. Era realmente lo que se dice en inglés un storyteller, ¿no? Te contaba una historia y ni siquiera te parabas a pensar si había sido una historia que ocurrió exactamente así o no, porque era una historia que realmente te envolvía y entonces te metía en el tema que después iba a escuchar. Ese era el rasgo fundamental de él como divulgador y es lo que le diferencia de los que somos, bueno, humildemente intentamos también trasladar un poquito de vida o de pasión a nuestro relato sobre el jazz, pero él lo hacía de una manera superlativa, por eso estaba en el escalón en el que estaba, ¿no? Conocía muy bien esas historias y las transmitía efectivamente muy bien. Hay gente que sabe mucho, y yo no sé si esto incluso lo comentamos la última vez que hablamos tú y yo. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitirlo, Mm, ¿eh? Pasa en este campo como pasa en otros muchos campos ujú, de las artes. Es gente que atesora grandes conocimientos sobre algo, pero a la hora de transmitirlo es completamente nulo, ¿eh? Y yo creo que él tenía ese gran don de transmisión. Cuando hablabas con él en directo, era realmente lo mismo que si estuvieras en el estudio de grabación. Era idéntico. Él hablaba con un aficionado, un amigo, un público imaginario que no estaba en el estudio, pero que estaba con él. ujú. Y ese es el secreto de que, por ejemplo, mucha gente escuchara, que yo he conocido a gente que me dice, no, yo a Cifu lo escuchaba en la radio, yo de jazz, la verdad, que no he entendido mucho y no es que me guste mucho, pero es que el tío lo contaba de una manera que es que te daban ganas de seguir escuchando. Eso es un milagro para un comunicador, pero encima tratándose de jazz, no te digo ya, ¿no? Eso es una cosa, vamos, superlativa. Entonces, cuando lees estas partes del libro, es cuando te encuentras a ese Cifu y te la estás imaginando ahí, como tú dices, trasladando esa pasión por artistas que a veces pues dábamos un poco por sentados, como Clark Terry, que yo tengo que confesar que también, eh, gracias al entusiasmo de Cifu y gracias a las palabras que decía Miles Davis, ¿no? De cuando le conoció en San Luis y de la influencia que tuvo también sobre muchos trompetistas jóvenes, en fin, son cosas que no se pueden describir. Claro, claro. Yo recuerdo que él había puesto un tema del disco Plus One, el que es Oscar Peterson y Clark Terry, es ese más uno que aparece ahí con la trompeta. Madre mía. Y poco después, en una tienda en Vigo, que se llama LP, que todavía existe y está ahí, pues estaba el disco allí, estaba el CD allí. Entonces rápidamente pues fui y lo compré y lo escuché de principio a fin, pero no conocía antes a Clark Terry si no hubiese sido y eso que tenía Clark Terry una carrera ya importante en aquellos momentos, Sí, 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 pero... sí. Sí, sí, de hecho yo creo que ha sido un caso en términos generales en el jazz. Era enormemente apreciado por los músicos, Mm, enormemente apreciado por los músicos, pero a nivel de, digamos, era un poco subestimado a nivel de ujú, crítica y en general historiografía del jazz. Era como una especie de punto y aparte, ¿no? Pero yo creo que Clark Terry, en lo que es ese tránsito fantástico entre los trompetistas del swing clásico a la era ujú, moderna, tuvo una influencia no solamente como educador, sino también en su forma de concepción de las cosas, el disco que grabó con Monk, por ejemplo. ujú, Hay, ujú. hay muchas cosas que nos determinan que en Clark Terry había un músico realmente que iba más allá de mucho de lo que se ha escrito sobre él, a veces. Era un poco lo que en inglés se dice musician's musician, ¿no? Un músico de músicos, porque los Sí, músicos lo sí, aprecian en muchos de casos más alguna que manera la... yo creo que sí, sí, era un músico tremendamente apreciado por sus compañeros. Sí. Hablas de la pasión de Juan Claudio Cifuentes por el jazz y por divulgar y comunicar el jazz, y tú que lo conociste personalmente y mucho y muy íntimamente,
Mario, cuando lees estos textos, además de eso, ¿qué otros aspectos de la personalidad de Juan Claudio Cifuentes se transparentan en los textos de este libro? Creo que el afán por el rigor también. Ujú, Quiero decir que no solamente por el hecho de tener un importante anecdotario, ¿no? Sino el rigor de dar la información lo más precisa y exacta posible. ¿Eh? Eso es algo que yo creo que se ve muy claramente a lo largo del libro. Él era en ese sentido muy, muy meticuloso. Todo se documentaba muy bien y cualquier afirmación que él hiciera en cuanto a datos, si tú ves, por ejemplo, sus discos, cuando vamos al ciego ahí a trabajar y tal. Yo me meto muchas veces en sus discos y tú ves dentro de los discos, los LPs y los vinilos, tachones de Cifu, de informaciones que son incorrectas, que están incorrectas, puestas en el disco, fechas que no son esas fechas, ese ujú. músico que no es el que está tocando en la sesión, incluso pequeñas hojas de papel que hay metidas dentro que tú sacas y ahí ves un disco que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de información de datos de sesión ni nada, y pues él te lo metía entero, te lo ponía entero, corregía, ampliaba, etcétera, etcétera. En ese sentido era muy meticuloso, ¿eh? Y eso era bastante frecuente en su trabajo, esa meticulosidad, ¿no? Es decir, ah, Esto me recuerda a algo que creo que tiene mucho que ver con el jazz y menos con otros estilos musicales quizá, aunque no sé si a lo mejor estoy simplificando un poco, pero yo recuerdo que escuchando discos de jazz, pues cualquier disco de Blue Note, por ejemplo, ¿no? Pues uno escuchaba el disco, pero al mismo tiempo se centraba en leer también las notas que venían en la contraportada y bueno, en los CDs dentro del disco. Y casi se podría decir, desde mi punto de vista, que las notas de los discos de jazz son casi como un género de escritura propio. ¿Qué importancia han tenido para ti y quizá para Cifu también las notas de los discos que vienen en las contraportadas? las liner notes habría que hacerles un monumento. Ha sido una escuela de aprendizaje importantísima, por lo Ujú, menos para, yo creo que para todo el mundo, pero fundamentalmente para mi generación, entre otras cosas, por eso que te decíamos que había muy poco material ujú. disponible para leer, entonces yo literalmente las devoraba. O sea, las liner notes y leías las cosas de Leonard Feather, de Ira Gitler, en fin, de todos los grandes escritores de jazz que han escrito liner notes, y era una información tremendamente útil, porque ahí sabías, no solamente conocías los datos de cómo se había elaborado esa sesión y quién participaba en ella, sino que podías empezar a tener una referencia, pues este músico y este músico, de dónde era, no sé qué, empezabas a buscar material por ahí, etcétera, etcétera. Sin las liner notes, yo creo que hubiéramos tardado muchísimo más y nuestro aprendizaje del jazz hubiera sido muy diferente y probablemente más incompleto, ¿eh? A mí siempre me han parecido, incluso te diría que como estudiante de idiomas, ¿eh? Ujú, sí, sí, sí. Yo leía las notes originales en inglés y evidentemente para mí ha sido un enriquecimiento no solo a nivel jazzístico, sino a nivel de aprendizaje de una lengua, de un idioma. Entonces, benditas las liner notes. Yo, de hecho, cuando puedo, incluso me las descargo Ujú, porque me gusta leer todavía y creo que son absolutamente fundamentales. Y sí. Cifu escribió algunas muy buenas, por cierto, estupendas. Las serillas Stop, etcétera, etcétera. Hay testimonios muy buenos de su arte para ser conciso, porque además las liner notes te exigen, Ujú. yo que sigo escribiéndolas para, de vez en cuando para algún disco y lógicamente tienes que ceñirte a un espacio muy concreto y ahí tienes que aprender a decir lo esencial en un espacio muy concreto, ¿no? Y son aprendizaje en todos los sentidos, para el que las hace y para el que las lee. Y además las clásicas de Federer o de Gittler y de todos estos, Eh, pues ya incluso tenía un estilo propio bueno, siempre venían firmadas, pero si por alguna razón se hubiesen olvidado de poner el nombre, en muchos casos uno podía saber que si algún caso hay, en algún eh, caso hay que sí. qué Sí. ocurre, ¿no? Pero sabemos de quién es prácticamente porque por el estilo que tienen y además eran personas que habían conocido a los músicos en persona, que habían estado en las sesiones y muchos de ellos habían empezado escribiendo para Downbeat, para Metronome y para todas esas
o propios músicos que participaban en la sesión y que luego escribían las notas del también, disco, sí. un caso bastante frecuente, y que nos permitió en su momento también pues conocer la dimensión estupenda como escritores de algunos músicos. Ahora se me ocurre, por ejemplo, el caso de Kenny Barron. Mm, Además, tuve la oportunidad de hablar con él y digo, oye, Kenny, he leído las cosas que has escrito con las grabaciones con Stan Getz y tal, y me encanta cómo escribes, la verdad, porque lo que dijimos antes de los críticos eruditos puede decirse también de los músicos. Hay músicos que mm, saben mucho de jazz y de música, pero no se expresan bien. Lo suyo es tocar. ¿Eh? claro, Pero hay gente como por ejemplo Kenny o otros músicos que son capaces de tener un discurso muy coherente, muy bien elaborado, muy bien estructurado sobre la música de y es difícil hablar sobre la claro. música que tocas y la que hay ahí, ¿no? Claro, y esto que dices Y del hay gente que lo podía conocimiento, hacer. esto que dices del Ujú. conocimiento y de la expresión sobre ese conocimiento, bueno, pues no, yo añadiría que no es solamente en el arte, porque cuántos profesores de matemáticas sabían muchísimo de matemáticas, pero luego no lo expresaban bien o no eran capaces de Eso transmitir. es lo que me pasó a mí, que me las explicaron mal. No es que las Efectivamente. suspendiera yo, es que me las explicaron mal. Bueno, yo las suspendía también, no es que me las explicase mal, yo es que no valía para eso. Pero Pero con el bueno, tiempo me han gustado mucho las matemáticas, ¿eh? Les he cogido el gusto de visitarlas por puro divertimento. Leer ujú. libros sobre matemáticas, coger un cuaderno de ejercicios de estos de que hay por casa de cuando era pequeño y hacer unas cuantas multiplicaciones o una raíz cuadrada. Eh, bueno, sí, lo vas redescubriendo. Yo las he ido redescubriendo a través de mi hija, claro, ahora que tiene 11 años el estudiar y ayudarle a veces con algunas cosas, pues tengo que ponerme un poco al día porque de esas cosas sabe ella muchísimo más que yo, sin ninguna duda. El gran jazz, Juan Claudio Cifuentes, Cifu, ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando y aquí tenemos una fotografía suya en la parte interior. Aquí en Jackson, Tennessee, el día está un poco Sí. oscuro y por eso no se ve tan bien como se debería porque no entra la luz Si por no la recuerdo, ventana. si no recuerdo mal, es una foto que le hicieron a la salida del Boggy, del club de Madrid, ahí cerca de la calle, ¿cómo se llama? Bueno, sí, donde estaba el Boggy, ahí al lado, sí. Pues fue él quien escribió el grueso de estos textos. También se le hay que darle el crédito que merece a los colaboradores, que son Federico González, Carlos Sampaio, Jorge García y Federico García Herraiz. Y desde luego este libro, que bueno, pues se acerca a las 900 páginas, no llega, pero se acerca a las 900 páginas, si no leo mal, es el legado más voluminoso de Cifu en formato escrito. ¿Cuál piensas tú que es la mejor manera de leer este libro, Mario? Porque es un libro voluminoso, habrá quien diga, bueno, pero esto me lo voy a meter yo entre pecho y espalda. Tú y yo sabemos que sí, porque a los jazzistas nos interesa siempre en todos los tochos, pero ¿cuál piensas que es la mejor manera de leer este libro? Pues yo creo que la apuntaste tú antes, decir, bueno, hoy voy a ver el índice, decir, a ver qué capítulo me puedo oír. Pues mira, me voy a leer el capítulo hoy, este capítulo dedicado al bebop, o me voy a dedicar a los combos de no sé qué tal, o me voy a leer la biografía de Lionel Hampton y tal. Leerlo un poco de esa manera, ¿no? Un poco sin tener que seguir necesariamente un orden predeterminado o, si quieres, un orden predeterminado. Hoy me voy a leer el primer bloque o, en fin. Pero al final yo creo que esa es un poco la... Yo, de hecho, aunque evidentemente habrás podido comprender que me lo tuve que leer unas cuantas veces para hacer todo este trabajo, de vez en cuando también me gusta coger y me voy a leer hoy este capitulito y tal, porque son cosas que las sigues disfrutando, Claro, yo creo que evidentemente. además es un libro que es una especie de libro de referencia. Entonces uno puede ir ahí a buscar información y a partir de ahí pues Sí, ir por entrando en supuesto, claro, discos claro. y conocer referencias discográficas y relaciones entre músicos y cosas Hay así. información valiosísima. Si algunos de nosotros nos hubieran puesto este libro encima de la mesa cuando teníamos 12 o 13 años, pues imagínate, vamos, hubiera sido la revolución total. Claro, bueno, cuando hice la reseña hace unas semanas del libro, uno de los espectadores de esa reseña me decía que él viene del heavy metal, pero que a través de este libro está descubriendo el jazz
y está escuchando a músicos de jazz que le parecen excepcionales, gente como Art Blakey, por ejemplo, y se da cuenta pues de la calidad musical de estos jazzmen y jazzwomen gracias a este libro que, bueno, pues yo casi diría, y no sé si estás de acuerdo, que es una buena puerta de entrada en español y originalmente escrita en español, pues a lo que es toda la complejidad y la historia y los recovecos de esto que encanta a nosotros que se llama el jazz. Sí, yo creo que pertenece a esa familia de libros sobre jazz en los cuales uno puede efectivamente abrir una puerta y descubrir un mundo que estaba ahí y contado de esa manera que muchas veces el tono excesivamente doctrinal o excesivamente académico mm, genera rechazo. ¿Eh? No estoy hablando de jazz, estoy hablando a lo mejor cuando yo he querido profundizar en algún tema de alguna disciplina en concreto, de filosofía, de lo que sea, y a veces te encuentras con libros que, madre mía, este hombre escribe para sí mismo y para tres compañeros suyos. Bueno, son cosas que suceden, tú trabajas en la universidad y sabes cómo es esto, todos los que hemos pasado por la universidad lo conocemos. Y por otra parte, agradeces algo que por otra parte mm, es muy habitual en la divulgación en los países anglosajones, que es esa Ujú, capacidad para hacerte aprender cosas sin ser demasiado, sin pasarse de rosca, sin ujú. perder el rigor que es necesario, pero al mismo tiempo siendo capaz de interesarte, de generarte un interés. ¿Eh? Y de manera que tú puedes leer este libro, aunque no seas un gran aficionado al jazz, pero puedes descubrir cosas y te puede estimular cosas. Pero claro, si entras en un libro que solo te da información, datos, en una jerga expresada que solo entienden unos pocos, pues al final lo vas a dejar, ¿no? Entonces yo creo que el gran mérito que tiene gente como Cifu es haber sido capaces de transmitirnos esa información y transmitirnos esa pasión por las cosas, que yo creo que es que es lo importante, ¿no? Claro, es que yo creo que hay personas que llegan a pensar que solamente los músicos pueden escribir sobre jazz, solamente los músicos pueden divulgar sobre el jazz, porque ellos son los que saben acerca de compases y los que saben acerca del tempo y del ritmo y las dominantes y las subdominantes y esas cosas, pero en realidad el jazz es mucho más que eso. Bueno, y aparte que estamos hablando ahí, en ese caso estaríamos hablando de una aproximación que es puramente musicológica. Ujú, Es decir, que la musicología es una cosa y otra cosa es hablar sobre música, que es ujú, muy diferente. Nosotros podemos hablar sobre música, escribir sobre música, hacemos podcasts, hacemos blogs, en fin, etcétera, etcétera, pero no somos musicólogos. ¿Eh? Pero es algo completamente diferente. La perspectiva musicológica es muy enriquecedora, pero lógicamente está mucho más especializada. ¿Eh? Y por lo tanto, pues claro, siempre hay que hacer ese matiz muy importante, ¿no? Una cosa es la investigación musicológica, un libro como por ejemplo lo podía escribir Gunther Schuller, pongamos el caso, ¿no? Desde una perspectiva con multitud de ejemplos musicales, etcétera, etcétera, y otra muy diferente en que hables un poco sobre el jazz desde una perspectiva, si quieres, más cultural, ¿no? ujú. Lo cual no es excluyente. Tú puedes incluir también mucha información estrictamente técnica sobre ese tema, ejemplos de solos, eh, estructuras de temas, formas, etcétera, etcétera, sin caer en un nivel de que sea excesivamente abrumador o que, como decía, que solamente pueda ser entendido por unos pocos, por una pequeña jaula de oro, como se Eh, llama habitualmente esto. Totalmente de acuerdo. Y Cifu, que, bueno, desgraciadamente no está con nosotros, sí continúa con nosotros gracias a obras 10 años ya, como 10 esta. años ya. 10 Este años, sí, sí. año, Se cumplen 10. en las jornadas del ciego que tenemos ahora en julio, pues memoramos esos 10 años sin Cifu, que parece mentira ya el tiempo que ha pasado y además estamos muy contentos porque el colofón de esa jornada va a ser un concierto con tres músicos impresionantes a los que él respetaba y admiraba mucho bueno, un sentimiento recíproco, por supuesto, eran Jorge Pardo, Carlos Benavent y Tino de Geraldo, que pues vamos, simplemente el hecho de contactar con ellos para ver si estaban disponibles ya les hizo una ilusión enorme saber que iban a estar en el concierto conmemorativo del 10º aniversario de Cifu, ¿no? Entonces, pues, son 10 años ya sin él, Sí, sí. la verdad.
Te iba a preguntar, para cerrar, pues proyectos en los que estés trabajando en estos momentos que quieras comentar o desvelar. Y claro, entre ellos está tu trabajo con la Asociación Cifu Jazz. Sí, sí, en realidad el trabajo ahí, sobre todo el tema del inventariado de los discos, como creo que te comenté en su momento, Ujú, no se trata de de una catalogación hiperprofesional, porque nosotros no estamos capacitados para eso, ni tenemos medios para hacerlo, pero sí por lo menos tener muy claro qué es lo que es, ¿no? ujú, Saber el material, conocer las ediciones, identificar los discos, tenerlo todo. Ese es un trabajo que llevará muchísimo tiempo, porque además yo, por razones obvias, no me puedo desplazar todos los días a donde los discos te están en el ciego, pero afortunadamente, como en su momento hicimos un trabajo de campo importante, toda la familia hizo un esfuerzo muy grande y yo también en la medida de lo posible por tener todas las referencias, pues eso me permite trabajar y cuando tengo dudas o cosas que no me cuadran, pues que ahora que voy a estar unos días ahí en el ciego, pues me digo, ves, efectivamente, aquí esta referencia estaba, a lo mejor nos hemos equivocado al tomarla, o esta no es la edición holandesa, es la edición alemana, en fin, cosas que tienes pequeñas dudas, las vas solucionando y eso es un trabajo de chinos. Vamos poquito a poco sacando. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, esta misma semana en toda la colección que tenía Cifu de Jimmy Smith. ujú. Tenía la leche, Además, lo que ¿sabes? grabó Entonces Jimmy voy. Smith, claro uh, que... claro, claro, que Jimmy Smith también era bastante prolijo, el hombre. Entonces, pues claro, tienes que ir ahí pues identificando todos los discos, algunos que están en dos versiones de LPs diferentes, en dos versiones diferentes de CDs, vas ahí y cuando tienes todo eso preparado y ya razonablemente finalizado y verificado, pues entonces publicamos pequeños PDFs en la página web, ya han salido bastantes. Y bueno, pues la verdad es que habría muchas cosas que a uno le encantaría hacer, pero lógicamente hay que contar también que somos personas, porque es eso, somos familia, está, por supuesto, cada una vive en un sitio diferente, la gente tiene sus trabajos, sus vidas, pero creo que desde el punto de vista de lo que son proyectos de este tipo, estamos intentando hacer cosas de las que yo me siento, la verdad, muy orgulloso y bueno, el espacio del ciego, por ejemplo, pues que es un sitio que cada vez conoce más la gente, pues te produce mucho orgullo ver ahí, ver el feedback con la gente que ha pasado y te ha dejado notas, o cuando estás ahí trabajando y de repente aparece alguien que viene de Extremadura o de Almería. Es que venimos a ver aquí a lo de Cifuyás, venga, oye, estar con ellos ahí. Y bueno, hay trabajo, ideas y cosas que tienen en la cabeza, pero que lógicamente para llevarlas a cabo necesitas tiempo, medios y cosas que, bueno, con el tiempo se irá haciendo. Pero yo estoy muy, muy satisfecho de lo que se ha hecho hasta ahora y para mí, como te dije en su momento, que la familia haya contado conmigo, pues realmente me siento muy honrado por ello, ¿no? Porque evidentemente, pues siempre es una satisfacción. Dejaremos, por supuesto, la página web en la descripción de este vídeo para que quien quiera acercarse a esa página web pueda hacerlo e ir descubriendo Sí, lo que claro, hay ahí. cifuyas.org, ahí hay varias secciones muy interesantes con, bueno, un material de biográfico, los enlaces sobre todo a los programas de radio y a los programas de televisión, que es muy importante para la gente que seguía Cifu, estas pequeñas discografías, las galerías de fotos, que Cifu sale con mucha gente y tal. Bien, es un sitio y ahí vamos actualizando, informando cuando podemos de todas las actividades que se van haciendo, las jornadas ahora, la entrega de premios CIFU en Málaga, que se hace todos los años también, en fin, son cosas que, bueno, da mucho gusto hacer y colaborar en ellas, claro. Y ese concierto conmemorativo, Mario, recuerda cuándo Sí, es. pues eso será el sábado 19 de julio a las 8:30 ahí en El Ciego y tal. Es la nueva edición de las jornadas, 10º aniversario de CIFU, nueva edición desde que hacemos las jornadas. Y bueno, pues va a ser muy emocionante. Hay otras actividades también esa semana. Haremos visitas guiadas que funcionan muy bien también al local. Eh, Voy a dar una pequeña charla sobre lo que es el jazz en el siglo XXI, en estos 25 años que llevamos.
a nivel internacional y también a nivel en España. Ahí va a haber animación de calle con una brass band y sobre todo pues va a venir gente de muchas, gente que viene de todas partes, vienen del País Vasco, de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, de Madrid. Mucha gente que en esa época está por ahí porque son gente que va a los festivales, van a Guecho, a Vitoria, luego a Donosti y tal. Entonces, bueno, durante unos días tienes una animación muy bonita, el pueblo además es estupendo y la gente del Ciego adoraba a Cifu, a Juanito, como le llamaban ellos, es estupendo sentir la calidez. Ah, tú trabajas con lo de Cifu, tómate un vinito, y tal, con el acento tan característico de la zona que yo no sé imitar muy bien, pero la verdad es que es un momento del año que siempre resulta muy entrañable y muy bonito. Dos preguntas rápidas para terminar. Mario, ¿tú recuerdas si en algún momento, hablando con Juan Claudio Cifuentes, él expresó su deseo, su interés en que esos textos se convirtiesen en libro? Él estaba preocupado por su legado. Mm, Eso es algo que puedes rastrear también en muchas personas, muchos divulgadores de jazz y Alcalá. Y sí que recuerdo alguna conversación, no particularmente sobre esto, porque yo creo que él ni podía imaginar que en un determinado momento eso se quisiera publicar aparte, ¿m? mm, Pero sí que él estaba preocupado por qué es lo que iba a pasar con su legado, con sus discos, cuando él no estuviera. ¿M? Teniendo en cuenta que había pasado por unas circunstancias de salud muy complicadas y que realmente estaba vivo casi casi de milagro, pues es normal que esto fuera así, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los que yo me siento más contento de haber podido participar, contribuir en la medida en que yo haya podido contribuir a todo esto, es por saber, tener muy claro que ese deseo de Cifu de que todo lo que tenía no quedara ahí simplemente en algo que estuviera almacenado no sé dónde, o peor aún, pues que ese legado haya tenido una trascendencia y que además en torno a él se pueda hacer algo que implique, pues eso, unas jornadas, unos encuentros, mm. publicaciones, algún concierto, premios, etcétera, etcétera. Eh, Eso sí que recuerdo que era una preocupación para él y yo lo comprendo perfectamente porque he conocido muchos casos de grandes críticos, escritores y divulgadores de jazz cuyas colecciones, por ejemplo, y no me refiero solamente a los discos, sino también a los libros, cintas con grabaciones de entrevistas, un mogollón de material súper importante, súper interesante, se queda olvidado. Está encerrado en algunos casos en pisos, en casas de familiares que no tienen ni la más remota idea de qué hacer con ello. Si no, se lo han cargado ya directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es de alguna manera no tan radical, pero sí que era un poco el temor de Cifo, decir, bueno, es que esto se acaba y pum. Pero bueno, la, ahí sí que había una cierta preocupación en ese sentido, sí. Y yo creo Y que el deseo de la familia de hacer la Asociación Cibullas parte un poco de recoger el guante, ¿no? De esa preocupación. sí, eso es interesante porque eso sí siempre ha sido en general algo que me ha preocupado mucho. Esos legados que se pierdan es una pérdida enorme, más allá de lo material, sino que es realmente el trabajo de toda una vida de una persona que es necesario preservar para, bueno, para el resto de las generaciones que puedan interesarse por ello. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ahora eso no interesa a nadie. Tú vas a las mediatecas o vas a las bibliotecas o vas a donde sea, que se supone, seguramente esto les interesará y no quieren saber nada del tema. Hay algunos centros especializados, Jorge García trabaja, por ejemplo, en Valencia con este tema y tal, que trabajan en intentar recuperar y mantener estos legados, pero hay otros muchos que han escapado totalmente al control. Nadie sabe dónde están porque su familia ha desaparecido, porque no quieren saber nada, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues dice, bueno, pues vamos a intentar, entre comillas, colocárselo a alguien, porque la familia dice, ¿para qué quiero yo 15.000 discos? Si es que no los quiero para nada, lo único que hacen es ocupar sitio y tal. Pero llegas a las tiendas y te dicen, no, nosotros, esto,
Yo, mire usted, le puedo coger estos 20 o 30 que me parece que son, pero no, las mediatecas tanto. Entonces, al final, yo en mi caso, evidentemente mi colección es muchísimo más modesta, pero siempre lo he tenido en ese sentido muy claro y se lo he dicho a mi mujer y a mi familia. Si yo un día desaparezco, que la gente venga por aquí, que se lleven lo que le dé la gana, que se lleven lo que le dé la gana y lo que no se lo quieran llevar, si no hay nadie interesado, al contenedor. Es Sí, triste decirlo, pero es triste, ¿qué pero vas a hacer? claro. Se lo vas a dejar ahí ad eternum, ¿no? A gente que, bueno, pues oye, no les interesa. Pues es que las cosas, pero bueno, la verdad es que hay casos, y yo he conocido algún caso en que realmente pues te da mucha pena decir, bueno, es que hay un material ahí que está ahí olvidado y que sabe Dios lo que te puedes encontrar, ¿no? De testimonios y de cosas, ¿no? Entonces, bueno, poder hacer este tipo de cosas me parece que es importante, pero claro, es tiempo, es dinero y es dedicación. Sí, sí, lo sé además por la discoteca y biblioteca de mi propio padre que tiene en Vigo, que ocupa 2 pisos realmente y Yo tuve que pues... hacer lo mismo con la biblioteca de mi padre. Mi padre era un fanático de la lectura y llegó un momento en que digo, bueno, ¿y qué hago yo con todo este material? Porque yo soy muy lector, pero no me podía ocupar Había un tercio de la biblioteca que para mí era perfectamente prescindible pero ¿qué haces en estos casos? Es muy difícil, ¿no? Pero claro, te encuentras con incunables, te encuentras con cosas, Ujú, primeras ediciones de no sé qué, la traducción de, yo qué sé, de Francisco Rico del Quijote, yo qué cosas de estas y tal, y dices, coño, esto no lo puedes tirar, ¿sabes? Tiene un valor, que tiene un valor para ti, pero ujú, en esta sociedad en que vivimos, en que las cosas cada vez tienen menos valor, pues llega un momento en que dices, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? ujú. Sí, por suerte tenemos un libro como El Gran Jazz que contiene gran parte del legado escrito de Juan Y que Claudio por cierto, Cifuentes. que por cierto te puedo decir que hace tiempo que no he verificado con la editorial la difusión y tal, pero creo que las ventas están funcionando muy bien, ¿eh? Y estamos hablando de un libro de jazz, en definitiva, no estamos hablando de un bestseller, pero sí que es cierto que el libro debe estar funcionando bastante bien, lo cual, pues bueno, es una Pues, alegría. a mí me alegra mucho también saberlo porque además, nada más regresar a Estados Unidos desde España, pues lo solicité, lo pedí, lo compré porque, bueno, pues quería comprarlo lo antes posible por si acaso, pues después desaparecía y ya no había manera de que se reeditase o algo así. Sí, es que ya sabes que además hoy en día los libros duran muy poco. Ujú, Se retiran, antes aguantaban más años en stock, pero es que ahora se retiran rápido. Si no se vende mucho, inmediatamente se retira de la circulación un libro que se ha editado hace un año y medio, a lo mejor ya ujú. no está disponible, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé qué planes de futuro tendrá la editorial respecto a esto, pero lo que sí que parece claro por los primeros datos que nos dieron y luego, pues, por cómo ha ido desarrollándose el tema, es que ha tenido muy buena acogida. Última pregunta, Mario. ¿Hay alguna parte del libro, algún capítulo o algunos capítulos en especial te gusten en especial o que tengan un significado especial para ti o no? Bueno, pues evidentemente cuando habla de músicos que he conocido, con los que he tenido la oportunidad de hablar, de gente como Dexter o, en fin, músicos con los que has estado y tal, pues te toca mucho porque les has conocido, Cifu los describe muy bien porque él también les conocía. Entonces, pues ha habido unos momentos en que digo, este es, efectivamente, este es así. Y hemos mencionado antes a Griffin, pero Cifu y yo tuvimos encuentros los tres con Griffin y tal. Entonces, bueno, te vienen a la memoria todas estas charlas, encuentros, viajes y tal. Y bueno, pues en ese sentido es bastante emocionante. Pues con eso terminamos recordando que lo que ha motivado esta charla, además del jazz, es este libro que se titula El Gran Jazz, publicado en 2024 por Alianza Editorial, que recoge pues gran parte de esa enciclopedia por fascículos que en los años 90 escribió Juan Claudio Cifuentes Cifu para los amigos, junto con un grupo de colaboradores que ya hemos mencionado y el prólogo y el trabajo de edición, de conversión
de una enciclopedia a un libro magnífico, voluminoso y muy, muy, muy recomendable, pues lo realizó Mario Benso, que escribió, como digo, el prólogo y que, bueno, pues tuvo una relación muy estrecha de amistad con Juan Claudio Cifuentes y es para nosotros, Mario, un verdadero placer haber tenido la posibilidad de volver a tenerte ante los micrófonos y las cámaras de impresiones sobre jazz. Y que por cierto, en el prólogo hay una pequeña rata, no sé qué, qué extraño fantasma apareció por ahí, que bailó un número de la fecha de fallecimiento de Cifu. En vez de 2015, creo que pone 2005, algo así. Fue una pequeña rata que se cometió, que supongo que en próximas reescrituras del libro se la corregirán. Pero sí, bueno, la verdad es que estoy muy contento por esa aportación, por el hecho en sí mismo y por poder recuperar el legado de un hombre que yo creo que ha sido esencial y muy importante en el conocimiento y en el aprecio del jazz aquí en España. Pues muchas gracias, Mario, y siempre que tengas un momento y quieras, pues regresa por el programa y hablamos sobre diferentes cuestiones, quizá alguna historia, algunas historias sobre algunos de estos músicos de los que has hablado, que has conocido en persona, pues sería una temática interesante para otras conversaciones en un futuro. Perfecto, antes de que se me olvide. Efectivamente, O nos, o nos hacemos una sobre Tintín, que ya he es descubierto tu cierto, gran es cierto. No faceta, sabía que eras tu gran... también tintinófilo. Sí, 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 sí. Yo creo que los que somos más o menos de nuestra edad hemos sido tintinófilos toda la vida. Mira, mira lo que hay por aquí. ¿Eh? De los de la tapa, Ediciones de lomo de de los de tela, la sí. tapa de telita, ¿eh? Sí, y manchas de chocolate, y manchas de chocolate. Este, pues probablemente tenga 50 y pico años. Sí, 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 siempre he sido muy fanático de Tintín, lo sigo leyendo, aunque me lo sepa de memoria, lo sigo leyendo hoy en día. Y un día descubrí un vídeo vuestro ahí de varios tintinófilos también hablando sobre el tema y me lo zampé entero porque es un tema muy fascinante y que da mucho de sí, o sea que cuando quieras, Pues algún día, en cualquier cosa. algún día, Mario, te invitamos a, a una de esas Yo conversaciones tintinófilas. no soy tan sabio como vosotros, pero la verdad es que sí que, insisto, sigo leyendo a Tintín a día de hoy. Empecé con 8 o 9 años y sigo leyéndolo y sigo leyéndolo. Y como el G nos hizo el fastidio, que por otra parte entiendes, de no permitir que la serie continuara, pues no me queda otro remedio que seguir leyéndolos otra vez, los que ya existen de por sí. Y bueno, será un placer también hablar de él. Hergé, además le interesaba el jazz un poco y tiene algunos dibujos de músicos de jazz tocando saxofones Sí, y cosas sí, así. sí, he leído alguna biografía suya en que hablaba un poco de ese tema, sí, sí, efectivamente. Bueno, pues mira, un motivo de más, ¿no? Pues Tintín y el jazz, A dos lo mejor cosas. era amigo de tus Tillemans, ¿no? Es posible, es bueno, y además Eran vecinos, es que era vecino de viviendo, tus Tillemans. y viviendo en Bruselas con la de músicos que pasaron por Bélgica y Claro, por claro, los digo, Países mira, Bajos y tal, pues no sería raro que hubiese visto algún músico desde importante luego. tocar en su Y país. por la época que le tocó de vivir, sin duda alguna, desde luego. Pues Tintín y el jazz, dos cosas que nos unen a mí y a Mario Benso. Mario, ha sido un placer, muchísimas gracias y nada, pues te esperamos aquí en cualquier momento hablando sobre jazz o hablando sobre Tintín o sobre lo que quieras. Un placer muy grande hablar siempre contigo y nada, un saludo a todos los buenos ciudadanos de Memphis, Memphis, Tennessee. Sí, está Memphis como una horita de aquí. Yo estoy en Jackson, pero Memphis está, bueno, voy mucho a Memphis porque está como una hora por la carretera, bueno, por la Highway 40, por la carretera, la autopista 40, pues ahí te lleva a Memphis y bueno, siempre que tengo la oportunidad paso por Memphis porque también viví ahí y es una ciudad que la verdad es que me Yo he gusta seguido, mucho. esta temporada he seguido todos los partidos prácticamente de los Grizzlies, sobre todo porque está ahí Santi Aldama, ilustre ¿También te gusta el jugador de baloncesto baloncesto. entonces? Sí, me gusta muchísimo y tal, y siempre he sido muy fan de los Grizzlies por los Gasol y ahora por Aldama. Y Claro. me he visto todos los partidos hasta que les han eliminado ahí al final. A mí también me gusta Tienen un, el ju- baloncesto, pero yo soy tienen más un de los... jugador maravilloso que es Ja Morant, que Ujú. si no hubiera sido jugador de baloncesto, hubiera sido músico de jazz, sin duda alguna. O tal vez lo sea.
A mí me gusta mucho la NBA también, pero soy más de los Celtics porque en los años 80 pues estaba ahí Robert Parrish y estaba Larry Bird y Kevin McHale y todos esos grandes y Pero eso no se olvida. yo, sin embargo, yo era más de los Lakers porque estaba Kareem Abdul-Jabbar, que como bien sabes tenía una colección de discos de jazz maravillosa que Impresionante. el fuego se la llevó, pero era más de los Lakers. O sea que hubiéramos tenido una bonita rivalidad en los 80 con aquellos Lakers Celtics que era maravilla pura verlo, ¿eh? Sí, sí, Ya te digo. la verdad es que sí. Buen baloncesto, como buen jazz es el que se encuentra en el gran jazz de Juan Claudio Cifuentes y con esto ponemos fin a esta conversación con Mario Benso que se ha unido a nosotros desde Valladolid. Yo soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Les animo a que se acerquen a este libro. Esto es una invitación a que consigan y abran y lean este libro que es El Gran Jazz de Cifu y muy pronto este vídeo se podrá ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjenla en la parte de los comentarios y entramos en conversación, como siempre digo, a través de ese lugar reservado para los comentarios. Gracias por su interés en los vídeos, gracias Mario por estar ahí y hasta la próxima ocasión. Adiós.